lo importante es que si no ahora detenemos y educamos y hacemos investigación, estas enfermedades van a seguir incrementándose. Entonces esto saco por conclusión que implicaría, por ejemplo, hacer un cambio, renovación o mejorar las políticas públicas para enfrentar este tipo de enfermedades. Efectivamente, parte de esto en primer lugar significa educación. Es como lo que recientemente ha ocurrido en nuestro país, que se ha legislado en torno al consumo de ciertos alimentos altos en sal, por ejemplo, y en realidad esto muestra que si uno se da cuenta que la población chilena tenemos 60% de obesidad o de sobrepeso o obeso caen dentro de esa categoría, y tanto la diabetes como las enfermedades cardiovasculares se relacionan con esto. Lo otro, cuando uno habla de enfermedades cardiovasculares, habla de riesgos. Y los riesgos están dados esencialmente por algunas características. La primera, genética, pero también los hábitos alimenticios, el fumar y también la inactividad física. Ahora, esos hábitos se adquieren con el tiempo, Se adquieren desde con el que uno es pequeño. Por lo tanto, el atacar todo esto, atacar entre comillas, pero el educar todo esto desde pequeño es una buena alternativa, por ejemplo, desde los colegios empezar a inculcar este tipo de conocimiento. Absolutamente, porque solo se da cuenta, la obesidad parte precisamente cuando tú eres más pequeño. Alrededor del mundo ya se habla que prácticamente alrededor de unos 5 o 6 millones de niños son obesos antes de los 5 años. Y esas personas indudablemente van a ser obesas posteriormente. Y el problema está en que alimentarse mal, no hacer ejercicio y tener estas condiciones de riesgo te aumenta el riesgo no solamente de tener diabetes, sino que de tener enfermedades cardiovasculares. Y si tú te das cuenta de aproximadamente cerca de estos 57 millones de personas que en el año 2008 murieron de las causas de muerte, 17 de ellas murieron por enfermedades cardiovasculares, 2 millones de ellas murieron por diabetes y alrededor de 7 millones por cáncer. Por lo tanto, las enfermedades cardiovasculares por lejos son las más relevantes y más importantes, no solamente en el resto del mundo, sino que también en nuestro país. Y se lo preguntaba porque es muy distinto que uno le diga no puedes comer azúcar, a que uno diga no quiero comer tanta azúcar porque también no me hace bien. O sea que hay un tema de conciencia. ¿Usted cree que en Chile a lo mejor ese trabajo de tomarse las cosas a conciencia falta todavía quizás comparado con países desarrollados? Muy lejos, pero también los países desarrollados lo están haciendo también. La diferencia es que en los países desarrollados hay políticas públicas, hoy en día se está legislando el no fumar, el saber alimentarse, el consumo de sal, y en eso indudablemente nosotros recién estamos empezando a dar algunos pasos. Pero eso es una parte del problema, porque lamentablemente muchas de estas enfermedades desconocemos a ciencia cierta las causas, y por eso la labor tan importante que ejecutan ciertos centros de investigación en Chile como en el mundo para tratar de investigar y dilucidar los mecanismos por los cuales se producen estas enfermedades. No, y ahí sale el tema que podríamos conversar quizás otra media hora entera respecto a los recursos para poder tener para investigación, que yo creo que ahora hace falta. Exactamente, y eso sí que hay una diferencia en lo que uno observa en los países desarrollados con respecto a Chile, en que queremos solucionar problemas de los países desarrollados con recursos de subdesarrollados. Entonces, para eso indudablemente se requiere tener una política de investigación que sea consistente y, sobre todo, lo más importante, que sea de Estado. Yo diría que importantemente hay dos acciones para el futuro clave en Chile. Uno es la educación y lo segundo es tener una política de investigación que haga sustentable esto en el largo plazo. A ver si alguna de las autoridades está escuchando esto para que tome. Ojalá que sí sea. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, y nosotros de esta forma cerramos esta media hora de noticias, pero no se separen.